muchas bendiciones a aquellos que están viendo este pequeño video. Queremos traer este pequeño estudio sobre las obras y las escuelas o maestros que han enseñado y están enseñando mal que a la salvación hay que agregarle obras. No es un tema de ahora, es un tema que ya viene desde hace mucho tiempo, el tratar de añadirle obra a la salvación. Quizás porque mucho mal han entendido lo que Pablo ha expresado, y otros que quizás maestros encubiertos han entrado para enseñar que hay que añadirle obra a la salvación. Sin embargo, muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta, porque leemos poco, no tenemos un método de estudio para poder aplicar eso a nuestras vidas y poder escudriñar las palabras que salen de nuestros maestros hoy en día. Ciertamente no ha pasado ahora, como le dije, nada más, sino que la iglesia de los Gálatas pasó por este pequeño flagelo, y estaba pasando, en lo cual Pablo se da cuenta y envía una carta de exhortación hacia ellos, para poderlo traer a la verdad. Es algo que es impresionante, que hoy en día, teniendo ya la experiencia de los Gálatas, entendamos que a la salvación hay que añadirle obras. Ciertamente lo que enseñan esto, que a la salvación hay que añadirle obra, está muy mal. Ahora bien, que yo digo que el creyente o la persona que tenemos fe en nuestro eterno, tenemos que tener obras. Es correcto, tenemos que tener obras buenas, pero es porque el llamado así no hace esa pequeña interrogancia para que nosotros obremos bien, porque la palabra lo dice. Lo que la palabra no expresa es que hoy en día se esté enseñando que a la salvación hay que añadirle obra. Hermanos míos, vamos a leer la palabra de Dios en gozo para que transmita gozo a nosotros. Vamos a leer con referencia de la ley en los Gálatas y lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Es impresionante lo que podemos leer. Vamos a leer Gálatas 3 del 1 al 5 y vamos a tratar de subrayar algo aquí para que nosotros en estos días podamos entender lo que Pablo le quiso enseñar a los Gálatas y así nosotros poderlo enseñar más hacia adelante. Vamos a leer la Reina Valera 1960. Es una Biblia que la mayoría las tienen y por eso estoy usando la Reina Valera 1960 y leo. Dije que la palabra se lee en gozo y se recibe en gozo para que produzca ese gozo en nosotros, ese cambio que la palabra tiene que hacer en nosotros, al que la recibe. Y leo en Gálatas, dice aquí, dice Pablo, escuchen bien y no oigan mal. Os Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? O a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en vosotros, como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiréis el Espíritu por la obra de la ley? ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley? Le pregunta Pablo. ¿O por el oír con fe? Tan necio soy. Esa palabra necio vamos a entender un poquito más. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Ciertamente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe.
Pablo le está llamando a que vuelvan de nuevo a la vieja enseñanza que ellos recibieron de Pablo, que Pablo recibió de Jesús, que no había que añadirle nada a esto y que se dieran cuenta que Jesús murió porque muchos obedecían la ley pero no pudieron cumplirla en todo su compendio. Y por eso Jesús le dice, pero no la recibiste por el oír con fe. ¿Fue por obra o fue por el oír con fe? Pablo le llama a que hagan un examen en su mente y no se dejen llevar de esos viejos maestros que estaban tratando de introducir a los Gálatas esa enseñanza que a la salvación debieron de incluirle obra. Y es impresionante esto que dice necio. Necio es la palabra insensatos. El necio es insensato, pero cuando la declaramos completa, esta palabra insensato, nos está llamando, ustedes son impuros, imprudentes, irresponsables. ¿Cómo es que ustedes, habiendo entendido esto, o habiendo recibido por fe el Espíritu Santo, se comportan impuros, irresponsables, inconscientes, inconsecuentes, acabados, irreflexivos? ¿Por qué son irreflexivos? Temerosos, irracionales, descabellados, incoherentes y esta palabra incoherente o inconsecuente es impresionante porque es que no podemos mostrarnos a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, por mostrarnos tan inconsecuentes de habernos aprendido que la ley por sí sola no producía salvación. Y por eso, hermano mío, no te dejes llevar de nadie que te diga que a tu salvación debe de entenderla como así Jesús la expresa. Primeramente, hermano, en la cruz debe de entender el misterio que se dio en la cruz. ¿Por qué Jesús va a la cruz? Jesús va a la cruz nada más no es porque tiene que ir a la cruz, no, es porque a nosotros nos conviene y nos convino, y Él sabía que era necesario ir a la cruz para darnos a nosotros gracia. Se dio en la cruz. Por Jesús morir por nosotros, dar su vida por nosotros, primero se dio la gracia. Se dio la justificación, hermano. Se dio la santificación. Se dio en nosotros la justicia, la salvación. Somos santos. Seguridad eterna. Reconciliación con el Padre. Redención con el Padre. Regeneración. Se dio la misericordia y por ende vino la fe. Y está la remisión, que es la remisión de pecado, la repropiciación y la redención, hermano. No olvides esto a aquellas personas que te quieren enseñar hoy en día que a tu salvación debe de acuñarle las obras. Por ende, están mal. Mire lo que se dio en la cruz y vuelvo y le leo. Dice que dio gracias. Por gracia vino Jesús. Pero esta crucifixión de Jesús en la cruz nos juntó a Él, a Dios, y nos volvió a abrir el camino que estaba separado. Dice que somos justificados. Esa palabra justificado se llama que en nosotros hay toda justicia. Se dio santificación. Entonces, por medio de Jesús somos santificados. Se dio la justicia, somos justos. Se nos dio, agregó la salvación, que todos tenemos derecho a ella. Y la regeneración, la regeneración en nosotros, que nos volvió del mal estado y nos volvió a un mejor estado. Entonces somos regenerados. No olvide esto, hermano mío. Se dio la propiciación y se dio la redención. Así que a tu fe solo añade fe en Cristo, que ya la salvación no es por obra, porque no hubo uno en la antigüedad que cumplió los 613 mandamientos, porque se hicieron gravosos. Ahora vamos a leer para que podamos entender, hermano mío, que tu salvación viene por el oír y el escuchar con fe a las enseñanzas que nos dieron los apóstoles. Por eso vamos a leer Gálatas, vamos a seguir en los Gálatas, pero vamos a leer Gálatas 2:20 y dice así:
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en Él, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo que está diciendo ahora, que ya, como él vivía antes, ya él no vive hoy. Porque al recibir de Cristo la salvación, ya él vive en Cristo. Él es una nueva criatura, aunque ciertamente en la carne es el mismo hombre, por eso dice, más vive en su carne, pero ya no vive conforme a la vieja criatura. Y él vive a la nueva criatura, que vive con fe, sabiendo que debe de vivir como Cristo así le enseñó. Es impresionante como Pablo le exhorta esto a los Gálatas, porque habían entre ellos, como les explicaba ahorita, maestro encubierto enseñando que los Gálatas, debían incluirle a su salvación obra. Vamos a leer, hermanos míos, en Gálatas 3:10, y mire cómo dice: os Gálatas y dice aquí 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Hermano mío, aquí Pablo le está exhortando. Si ustedes en el anterior le está diciendo recibieron la salvación por obra de la fe, no por la ley, ¿cómo es que ahora ustedes, conociendo de la salvación que vino por el escuchar la voz de Dios, vienen ahora a adjudicarles obra a esto, sabiendo que esos 613 mandamientos eran gravosos y no produjo salvación en el hombre? Eso es lo que Pablo le está exhortando, hermanos míos. Y es impresionante para hoy en día que hoy muchos han expresado que a la salvación hay que añadirle obra. No, hermanos míos. La salvación no hay que añadirle obra. Vamos a leer, vamos a irnos al Viejo Testamento y vamos a leer qué nos dice Jeremías. Aquí leemos en Jeremías, la palabra de Jeremías que está en Jeremías 11, dice aquí, Jeremías 11:3, y dice así: y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto. O sea, maldito con maldición. Maldito es toda aquella persona que no se someten a los 613 mandamientos, porque no trae salvación. Son malditos con maldición. Escuchen, hermanos míos, y no oigan mal. En la cruz se le dio a usted la gracia, vino. Se dio la justificación, santificación, justicia, salvación, santo, seguridad eterna, reconciliación, redención, regeneración, misericordia, fe, remisión, repropiciación y redención. Esta cosa se nos dio en la cruz. La ley no la pudo dar. Acuérdate de esto y conoce este llamado de Cristo, que es impresionante para aquellas personas que estamos en él. Decir tantas cosas se nos dio en la cruz. Es el misterio que Cristo, siendo justo, puso su justicia en ti. Y tú, siendo pecador, él puso su pecado en él, para que hoy tú recibas todas estas cosas que él hizo para nosotros y nos abrió el camino. Así que muchas gracias por escuchar esta exhortación de Gálatas, que es: no vuelva atrás, no vuelva atrás, no vuelva a la ley, ya que fuiste comprado con el precio de sangre. Así que muchas bendiciones y bendiciones.